Hola traders. Hoy veremos la dificultad que indicaba en el vídeo número 4 del fundamento de mi trading, relativo a las fractalidades. Como indicaba en ese vídeo, no es fácil centrarse en una sola fractalidad. Y nos ocurre lo que indica la frase del día, que dice así: si no te gusta el efecto, no provoques la causa. Como vemos aquí, iniciamos el análisis y vemos la figura de un movimiento armónico simple ya formada. También vemos que está haciendo un retroceso, y nuestro indicador direccional lo está marcando, ya que este está bajista. Esta es otra de las dificultades. Sabemos que ha realizado el armónico simple y ahora nos toca proyectar qué es lo más probable que pueda hacer a continuación. Destacar que estos aspectos lo estamos viendo en la fractalidad más alta que tenemos a la vista en estos momentos. Por tanto, no deberíamos perder de vista este apunte. Luego de darle un par de vueltas, veo que el retroceso que está haciendo es muy similar al que ha hecho anteriormente. Esto nos dice una vez más que cualquier cosa puede ocurrir y que no hay santo grial. En cualquier caso, yo creo que hay muchas probabilidades de que el precio siga subiendo, ya que también podría intentar cerrar el gap de apertura. Esperemos a la apertura. Aquí estamos, en la apertura del mercado. Decir que en las aperturas en las que el precio crea un gap, nos cuesta algo más entender sus movimientos, ya que los indicadores tardan un poco en actualizarse y acoplar sus movimientos al precio. Y hoy es uno de esos días, como ya hemos comentado, esta vela es un gap. Podemos ver que nuestro indicador direccional aún tiene recorrido y fuerza bajista. Esto me hace pensar que podemos conseguir los 10 pips en una dilatación bajista del precio y entramos cortos. Pero sigo convencido de que la dirección correcta del precio es alcista y cierro mi entrada con poca pérdida. Y me digo que si realmente quiere bajar romperá este mínimo y me pongo a esperarlo ahí. Y me vuelve a llenar la orden, pero la dilatación que hace es justo para hacer el patrón de trampa que rápidamente me revienta el stop loss. Podemos ver que nuestro indicador direccional nos está confundiendo ya que está bajista con mucha fuerza, pero también vemos que el precio no quiere pasar ese nivel que está creando ahí. Y aquí viene decidido a por el stop loss. Y ahora, aunque mi indicador direccional aún no está en la situación ideal, me pongo a esperar que el precio rompa la dinámica del precio, rompiendo en esta fractalidad, este máximo anterior. Que finalmente lo hace, yo lo veo claro y pongo mi objetivo a 40 pips, aunque ahora veo mi indicador gatillo sin recorrido. Subrayar esta parte del vídeo, que no debemos perdernos, ya que es fundamental no perder el foco de la fractalidad que estamos siguiendo, es decir, la fractalidad en la que hemos hecho el análisis. Si perdemos esto de vista nos ocurre lo que veremos a continuación que me ha ocurrido a mí. Ahora está girando el direccional y el gatillo tiene que hacer su giro más o menos profundo, pero tiene que realizarlo. Como decía antes, aquí está el problema de las fractalidades. Si decimos que el precio para llegar de A a B tiene que hacer uno de los dos patrones, pues es obvio que aquí deberá hacer un retroceso, para crear un movimiento armónico simple y poder así llegar al punto B. Pero yo después de los dos martillazos en los dientes previos, mi subconsciente saca el protector y me hace poner el precio en break-even, que no está mal. El problema viene después que pierdo la concentración de cuál es mi camino y hago otra tontería mayor. Pero mi indicador direccional está en la posición correcta y en la zona de operaciones, fuera de la zona bajista. En este caso, solo deberíamos esperar a que nuestro indicador gatillo gire alcista para entrar alcista. Pero aquí es donde pierdo el norte completamente y me confundo con las fractalidades, y en vez de seguir a la que habíamos visto en el análisis inicial, me pierdo en otra inferior viendo en este caso el movimiento inverso y hago la tontería. Es de una importancia determinante no perder el foco de la fractalidad que estamos siguiendo o intentando seguir. Aquí está reventando mi stop loss.
Ahora es cuando digo que pierdo el norte de la fractalidad a seguir y me meto en sentido contrario. Que el mercado se encarga de hacérmelo saber rápidamente. Y aquí retomo la senda de la verdad con un enfado monumental y haciendo algo que no debemos hacer nunca, esto es, ni venganza ni recuperar. Pero meto 4 contratos y pongo mi objetivo a 30 pips. Vemos que los astros se alinean, el análisis nos dice que alcista, tendencia alcista, direccional alcista y el gatillo dándonos la entrada alcista. Si bueno es tener uno de los patrones de giro terminado, y que ya tenemos, mucho mejor es tener la configuración que acabamos de describir. Tengo que reconocer que mi psicología en estos momentos está por los suelos, y presumo que me será difícil, lo siguiente, sacar la paciencia para esperar que el precio llegue al objetivo marcado. Como estamos viendo en mis últimos vídeos, estoy haciendo cambios en mi estrategia inicial, pero estos cambios sin duda me ayudarán a soportar mejor los trades largos, y por ello espero mejorar la paciencia. Reconocer que, aunque no he debido entrar con 4 contratos y no estoy contento con el yo operador, sí estoy muy contento con el yo analista. Bueno, aquí está el precio subiendo con fuerza. Como veis yo me desespero un poco y quiero cerrar el trade antes de que el precio lo toque. Finalmente, el precio no me deja cerrarlo y llega a objetivo antes de que yo lo cierre. Así que, cerramos los gráficos con 5 trades y menos 22 y más 108, igual a más 86 pips. Agradeceré vuestra suscripción y que me regaléis un like, o un dislike si no te ha gustado, pero por favor, indícame en los comentarios por qué no te ha gustado. Un saludo y hasta el próximo vídeo.